Buenas tardes, clase. Otro viernes más. Y hoy continuamos con lo que es el corazón. Estuve revisando sus trabajos y seguimos analizando cada estructura. Vamos más a profundidad. Ya hablamos de las cavidades, hablamos de las válvulas y de otras estructuras. También tocamos los grandes vasos. Hoy particularmente vamos a seguir analizando este órgano, pero vamos a ir viendo las capas. Vamos a hablar más de las presiones, cómo se crean las presiones dentro de este sistema, dentro de este órgano. Recuerden que hay dos presiones que tiene que mantener el corazón. Y ahora tenemos que ver primeramente la estructura en sí. A ver, les recomiendo para la clase de hoy, cuando se conecten, que tengan su café a mano. Y si tienen con ustedes también un estetoscopio. Sí, hoy vamos a escuchar los sonidos del corazón y vamos a analizar estas presiones que les comenté y van a ver de dónde salen estos sonidos que escuchan en cada latido al momento de la toma de presión. Bueno, les voy a compartir un material para ir analizando juntos el contenido de hoy. Bueno, como les dije, la estructura del corazón. Continuamos analizando cada parte de este órgano maravilloso. Y sí, hoy particularmente quiero que presten mucha atención a uno de los sistemas del corazón, el sistema eléctrico del corazón, que es muy importante que tengan en cuenta este sistema porque en las prácticas vamos a tocar mucho esto, estas estructuras que generan estos impulsos eléctricos dentro de este órgano para la contracción del corazón. Entonces, no solamente vamos a estar analizando las paredes, las capas, los vasos, el sistema de presión, también el sistema de conducción. Entonces, vamos a ver esto juntos. Ahora, ¿dónde estaba nuestro corazón? ¿Dónde se encuentra este órgano que pesaba 250 a 350 gramos? ¿En qué parte? Sabemos que está en el tórax, en el centro, un poquito hacia la izquierda, pero específicamente, ¿dónde se encuentra alojado este órgano? Muy bien, el pericardio. El pericardio es la bolsa que protege al corazón. Este órgano se encuentra alojado dentro de una bolsa o un saco. Y este saco tiene una doble pared. Este saco se llama pericardio. Recuerden esto. Ahora, nosotros hoy vamos a ver estas paredes, estas capas. Sí, el corazón tiene muchas capas. Entonces, primera estructura, el pericardio. Si ven de cerca, la bolsa que recubre al corazón está compuesta por paredes. Y cada pared tiene a su vez una serie de capitas. Primeramente, en la parte más externa del pericardio, recuerden que estamos hablando de la bolsa que recubre al corazón. La parte externa de esta bolsa se denomina pericardio fibroso. Pueden ver en la imagen que es una lámina muy finita. Y más internamente de la bolsa tenemos el pericardio seroso interno. Este pericardio, a su vez, se encuentra compuesto por dos capas. Ahora, lo que tienen que saber de estas estructuras es que el pericardio, la bolsa, la parte externa, el pericardio fibroso, es de un tejido muy resistente, está hecho de tejido conectivo, es muy denso y lo que hace es proteger y ayudar a este órgano a que esté protegido mientras lo ancla a las estructuras circundantes que hay en este sistema. Sí, porque al corazón no le gusta rebotar por todos lados mientras late. Entonces necesita estar sujeto y esto se logra gracias a esta capa que se llama pericardio fibroso. Entonces anotamos cada punto clave. Lo que es pared externa van a colocar pericardio fibroso y pueden colocar esta característica que les mencioné,
Es un tejido conectivo, es muy resistente, es denso y nos ayuda a proteger el corazón y a su vez adherir a este órgano a las estructuras circundantes para que al momento de que el corazón empiece a bombear, a latir, no se pueda movilizar. Imagínense cómo sería eso sin esta capa, sin esta pared. Y ahora, si vamos más internamente, la segunda capa interna, pericardio seroso interno, pueden ver en la imagen, si se acercan un poquito, que tiene dos capas finitas y en medio tenemos como un espacio virtual. Ahora vamos a ver qué es este espacio y cómo se llaman estas capas que se encuentran dentro de lo que es el pericardio seroso interno. Bueno, en esta parte del corazón, en realidad, es una de las paredes del mismo que vamos a ir viendo, es el epicardio. Y consta de una capa parietal externa, aquí. Si ven bien, no puedo señalarles, pero está aquí. Bueno, estas se encuentran separadas por una película gruesa de líquido. Este líquido que ustedes ven aquí es un lubricante natural del corazón que lo que hace es proteger para evitar que al momento de latir sufra fricciones, genere fricciones y a su vez evita que haya daño en ese sentido. Entonces, van a colocar, y yo ya les dicto como tarea, que esta segunda capa consta de, primero, una capa visceral interna y una capa parietal externa. Son las capas que están dentro del pericardio seroso. Entre estas capas tenemos el espacio virtual que la separa y a su vez protege al corazón porque proporciona de este lubricante natural que proporciona un entorno resbaladizo y el corazón entonces al momento de moverse, de latir, no genera fricción mientras late. Como les dije, hay muchas paredes. Si las primeras paredes o capas se encontraban dentro de la bolsa, ahora tenemos que ver en el corazón, el órgano en sí, dentro de esta capita, de esta bolsa, cuáles son mis paredes. Y tenemos tres. Tenemos, como les dije, aquí pueden ver que está el epicardio, el miocardio y el endocardio. Entonces, la pared del corazón está hecha de tres capas. Primeramente, la más externa, que se encuentra al exterior, es nuestra capa que se denomina epicardio. Van a colocar entonces, primera capa externa del corazón, es la denominada epicardio. Un poquito más adentro y van a ver que es un poquito más grande. Tenemos un tejido que se llama miocardio, que se encuentra un poco más adentro y este tejido es el que tiene un mayor trabajo, una mayor función, porque realiza el trabajo de contracción. Este tejido es el miocardio. Está compuesto principalmente de músculo cardíaco. Y más abajo tenemos el endocardio. El endocardio es la capa más interna del corazón, que es una capita fina, blanquecina, de tejido epitelial escamoso, como se puede observar aquí en la imagen. Entonces, pueden ver, por fuera en la imagen tenemos pericardio fibroso, pericardio parietal. Aquí hablamos de las capas de nuestra bolsa. Y aquí pueden ver el espacio virtual, que es nuestra cavidad pericardial, que se encontraba aquí dentro, el lubricante natural, que evitaba que se friccione este órgano al momento de moverse o de latir. Estas son mis capas del corazón. Entonces, repitiendo, tenemos tres capas. Ahora, en conjunto,
todos estos elementos que ya fuimos viendo, si ustedes miran más adentro del órgano, aquí en la imagen, lo que ya habíamos estudiado anteriormente, que eran las cavidades superiores, las cavidades inferiores, nuestras válvulas, nuestros grandes vasos, la red de vasos que alimentaba el corazón. Todas estas estructuras tienen una función en común. Es el único objetivo que mantienen cada estructura que vayamos estudiando, que va a ser trabajar en conjunto para que la sangre circule por el sistema. Esa es la función principal que cumple este órgano junto a todas estas estructuras. Eso es lo que tienen que saber. Ahora, yo quiero saber no solamente las estructuras, la parte anatómica, yo quiero saber cómo mi órgano muscular genera las presiones, porque hablamos de que este corazón, este órgano, mantenía dos presiones, una que era muy alta, que era la hidrostática, que se generaba ¿para qué? Para que la sangre salga del corazón al sistema. ¿Y qué ocurría? Recorría el sistema circulatorio y tenía que retornar nuevamente al corazón. Ahí ya hablamos de una segunda presión, que era una presión mucho más baja que la primera para que esta sangre pueda regresar al corazón. Entonces, si ustedes miran este órgano de frente, van a encontrarse sus cavidades. Junto a sus cavidades tenemos las válvulas. Y recuerden esto, recuerden las válvulas, es muy importante. ¿Con qué conectaba mi aurícula derecha con mi ventrículo derecho? ¿Cuál era esa válvula? Y lo mismo, ¿con qué conectaba mi aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo? Eso es lo que queremos saber ahora. Ya manejamos las estructuras, ya sabemos también que el corazón es un órgano maravilloso, que cumple muchas funciones, pero que a su vez se ayuda de una red de vasos, sí, de este sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque a la sangre, a los fluidos que transporta al cuerpo, les gusta moverse por estas áreas de alta y de baja presión. Entonces, para que esto suceda, mi corazón tiene que crear estas presiones. Y ahora, chicos, yo les pregunto, ¿cómo crea el corazón estas presiones? ¿Cuáles son las estructuras encargadas de generar esta presión alta o generar esta presión baja? Yo quiero saber dónde sucede la magia dentro de este órgano para que yo tenga esta presión alta y baja. Ahora, para saber eso, volvemos a la anatomía una y otra vez, porque es así, tenemos que conocer cada estructura, tenemos que conocer cómo se genera. Para eso tenemos que ver, conocer, señalar aquí las válvulas. En esta imagen pueden ver el corazón lateralmente. Y ahora, ¿cómo se separan estas cavidades superior e inferior? Ustedes pueden ver que hay aquí un espacio entre, primeramente, nuestras aurículas. Por debajo hay una separación también en nuestros ventrículos. Esta separación, este espacio, se denomina septum, que también se conoce como tabique. Por encima, entre las aurículas, tenemos el tabique auricular que genera esta separación de estas aperturas de estos lugares superiores. Por debajo tenemos el tabique interventricular o ventricular, que también separa estas cavidades para generar y formar estas 4 cavidades en conjunto que conocemos como aurículas y ventrículos. Ahora, ¿qué pueden notar en la imagen también? Aurícula derecha. Fíjense acá, aurícula derecha, y ven estas hojitas que pasan por nuestro ventrículo. ¿Cómo se llamaba esto? Esto era una válvula. Nosotros habíamos visto eso en la clase anterior. ¿Cómo pasaba por ahí la sangre? La sangre ingresaba en una sola dirección y retornaba, ¿o qué hacía esta estructura? Porque si ustedes se fijan, en ambos sectores, en el lado derecho
y en el lado izquierdo tenemos estas válvulas. Ahora, ingresaba por nuestra vena cava superior, inferior, la sangre a nuestra aurícula derecha. Para pasar de mi aurícula derecha a mi ventrículo derecho, esta tenía que ingresar por la válvula que se llamaba válvula tricúspide, porque estamos hablando, acuérdense, del lado derecho. Del lado derecho teníamos la que comunicaba con la aurícula derecha, ventrículo derecho, la válvula denominada tricúspide, válvula tricúspide. Ahora, recuerden eso. Lado izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. La sangre retornaba otra vez, pero esta vez, a partir de nuestra circulación pulmonar, ya se oxigenaba la sangre y volvía esta por nuestras venas pulmonares a nuestra aurícula izquierda. Ahora, de la aurícula izquierda, la sangre tiene que pasar a nuestro ventrículo izquierdo. ¿A través de qué válvula se hacía esto? La aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Tenemos la válvula mitral. Acuérdense a estas válvulas muy bien, cómo funcionan. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué es tan importante manejar el tema de las válvulas? Primeramente, acuérdense su definición. Lo que hace una válvula es que la sangre se mueva en una sola dirección. ¿Qué quiere decir? Si mi sangre pasa de aurícula derecha a ventrículo derecho a través de mi válvula tricúspide, lo que hace la válvula es que la sangre pase una sola vez. Al momento de que la sangre pasa, esta válvula tiene que abrirse, se abre la válvula, pasa la sangre al otro contenedor, que es el ventrículo derecho. Una vez que ingresa, la válvula automáticamente tiene que cerrarse. ¿Por qué? Porque esta es su función. No puede volver a retornar la sangre a la otra cavidad superior. A ver, un ejemplo. Supongamos que... A ver. Me adelanté un poco, pero bueno, primeramente anotemos esto. Van a notar que dentro de las cavidades superiores o las aurículas se encuentran las áreas de baja presión. Y dentro de mis ventrículos tenemos las de alta presión. Pero antes, aquí, válvulas, dijimos, nos ayudaban a que la sangre fluya a una sola dirección y no retorna al mismo lugar. Entonces, ingresa la sangre a esta cavidad superior. Luego, ingresa a mi ventrículo, se cierra la válvula. Todo este proceso genera presiones. Las válvulas generan estas presiones. ¿Por qué? ¿Por qué me dice acá que las áreas de baja presión son las aurículas? Porque cuando ingresa la sangre a las aurículas, el corazón está relajado, los ventrículos se encuentran relajados. Sin embargo, cuando la sangre tiene que salir de los ventrículos, se genera una presión excesiva. ¿Y qué ocurre? Se contraen estos ventrículos y ahí es cuando la sangre puede salir del corazón. Por eso se dice que aurículas, áreas de baja presión, aquí se generan las de baja presión y aquí, por debajo, las de alta presión. Y esta imagen es para que nos acordemos un poquito de lo que es la válvula tricúspide, la válvula mitral, que son para que ingresen la sangre. Recuerden que lo que es aurícula es recepción de la sangre que llega al corazón. Aquí se les recibe, aquí no hay mucha presión, acuérdense de eso. Pasamos a nuestros ventrículos, aquí sí al momento de cerrarse estas válvulas, porque cuando ingresan a ventrículos, la válvula que comunica a aurícula derecha y aurícula izquierda tienen que cerrarse. ¿Por qué? Porque la sangre que está en ventrículo tiene que salir por las siguientes válvulas. Las válvulas que son para transportar la sangre al cuerpo, al organismo. Yo les puse este ejemplo. Supongamos que vamos a asociar un profesor de mal humor, un profesor malo, que es una válvula. Entonces, ¿qué ocurre?
Este profesor, es la hora de la salida, les va a dejar salir sin ningún problema porque ya es el momento de salir. Les deja salir, pero ¿qué ocurre? Si ustedes se olvidaron de algo, no pueden regresar al mismo lugar. Es nada más para asociar y entender que la válvula sirve para eso, que es unidireccional. Y aquí estaba este concepto que ya vimos en la primera clase. A ver si recuerdan que nos decía el concepto de válvula, de función. Nos hablaba que también era parte de una estructura del corazón y lo que hacía es permitir el paso de la sangre únicamente en un sentido, como les dije. Va a dejarle salir, pero no va a poder regresar ese fluido, esa sangre a la misma cavidad por donde vino, en un solo sentido. Entonces, se abre para dejar pasar la sangre y se cierra para no dejar que la sangre retroceda en su recorrido. Si vamos un poquito hacia atrás, vamos de nuevo a esta anatomía, aquí. Quiero que vean esto, quiero que quede bien lo de las presiones aquí, que se entienda. Mis cavidades superiores, mis aurículas, son áreas de baja presión, porque al momento de ingresar la sangre, el corazón está relajado, ventrículos relajados. Entonces, ingresa, se relaja el corazón. Para pasar ahora la sangre a ventrículos, ¿qué ocurría? Abrimos la válvula, tac, se abre la válvula. Ingresa la sangre a ventrículo. Al momento de ingresar, ¿qué pasa? Se cierran estas válvulas. ¿Por qué? Porque el corazón tiene que generar una contracción ventricular, porque una vez que están en ventrículos, esta tiene que sacar la sangre al exterior por las otras válvulas. Entonces, si ustedes tienen un estetoscopio o simplemente si ustedes se acercan al tórax de una persona, previamente con el permiso de la persona, y ponen el oído, van a escuchar en el tórax ese sonidito que es tup-tap, tup-tap, que son los latidos. Bueno, eso que ustedes escuchan son las válvulas. Sí, son estas válvulas que son válvula tricúspide y válvula mitral, que se abren, que se cierran, que se abren, que se cierran. Esos son los sonidos que ustedes están escuchando. La abertura y el cierre de válvulas. Bueno, loop tap, esos soniditos. Y acuérdense de eso. Por eso soy tan insistente con esa parte de que manejen esto de las presiones. Y aquí pueden ver en la imagen cómo se abren, cómo se cierran estas válvulas. No vemos aquí fluido, pero aquí es cuando ingresa la sangre, abrimos válvula, se cierra. Están ventrículos, tiene que salir por las válvulas, por la válvula aórtica para que vaya por el sistema circulatorio mayor. Bueno, y aquí, esto pueden anotar como características. Aurículas. Dijimos que cuando ingresaba la sangre a estas cámaras o a estas cavidades superiores, nuestro corazón estaba relajado. Bueno, ahora, cámaras receptoras de la sangre que regresa al corazón después de circular por todo el cuerpo. Estas son las aurículas. Y cuando hablamos ya de las cavidades inferiores, hablamos de los ventrículos. Estas son las cámaras de descarga, que lo que hacen es empujar la sangre al exterior, fuera del corazón. Y para esto, ¿qué tenía que pasar? Se tenía que generar una presión excesiva, una presión alta, y esto era gracias a las válvulas que se cerraban, porque al momento de cerrar estas válvulas, ingresó la sangre a ventrículos, se cerraron las válvulas, y este se contrae por la presión y ejerce o eyecta la sangre por la aorta. Entonces, a modo de diferencia, ustedes deben colocar esto. Aurículas, cámaras receptoras de la sangre. Y ventrículos, cámaras de descarga de la sangre. Si alguien está conectado, se están conectando,
No duden en preguntar, no importa. Creo que tienen la opción de levantar la manito, así que pueden hacerlo, pueden escribir también en el chat y no va a haber problema si se interrumpe ahora la explicación, para que quede bien el concepto, para que se entienda mejor, solo si hay alguna duda. Entonces, continúo. Ustedes hablaron con la profe, bueno, no hablaron, ustedes vieron el video de las paredes de estas cavidades. Ustedes pudieron notar que cuando su profe cortaba el corazón, les mostraba estas cavidades, cómo se veían, ustedes podían ver que la cavidad auricular era mucho más fina. Y la parte ventricular, inclusive ustedes podían al tacto tocar, era más profunda, era un tejido más grueso. Y ahora, ¿por qué era así? ¿Por qué mi cavidad superior es más delgada o por qué la cavidad inferior, o sea, los ventrículos son más gruesos? ¿Cuál es la necesidad? Todo tiene una explicación y todo es por una función. En las aurículas, si ustedes ven un corazón, si ustedes abren el corazón, estas cavidades se van a ver muy delgadas. Las aurículas tienen paredes delgadas y esto es porque la sangre que regresa al corazón lo hace a baja presión. Recuerden que cuando la sangre entra al corazón, el corazón está relajado, no hay ninguna contracción que deba realizar esta cavidad. Entonces, ¿qué ocurre? La aurícula únicamente en este sentido lo que hacía era pasar la sangre a través de la válvula a la cavidad inferior, al ventrículo. Entonces no requería de mucho esfuerzo y por ende el tejido era mucho más finito en comparación a lo que es el ventrículo, que es lo que vamos a ver ahora. En este punto ustedes pueden colocar esto. Esta es una característica clave a tener en cuenta, que la cavidad de las aurículas tiene paredes delgadas, muy delgadas, por esto, porque la sangre regresa a baja presión y la función que cumplen es nada más que el empuje de la sangre a los ventrículos que en ese momento están relajados. Entonces no requiere mucho esfuerzo. Pero si ustedes ven el ventrículo o los ventrículos, que pueden notar en la imagen, es mucho más grueso, es un tejido más laxo, más grueso. Y nos dice que, en comparación a las cavidades superiores, estas son las verdaderas bombas del corazón. ¿Por qué? Porque son las que generan la contracción ventricular para que nuestra sangre se eyecte, salga de este. Entonces, el corazón va a necesitar en este sector de paredes mucho más grandes, mucho más gruesas y fuertes para poder expulsar la sangre con cada contracción. Esa es la diferencia. Entonces, coloquen también esto, los ventrículos presentan paredes mucho más gruesas, mucho más fuertes en comparación a lo que es el área o cavidad auricular, por la función que cumple de contraerse y expulsar la sangre del corazón. Y bueno, de este órgano vamos a pasar a hablar un poquito de lo que son sus vasos, porque sí, es un órgano muy increíble, cumple muchas funciones importantes, pero como les dije, este órgano se ayuda de un sistema, de una red de circuitos, de vasos sanguíneos, que ustedes ya conocen los tres principales vasos, que son nuestras venas, que son nuestras arterias y que son los capilares. Entonces, todas nuestras estructuras están conectadas con el resto del sistema circulatorio a través de estos vasos. Ahora, anatómicamente en los diagramas ustedes pueden ver que la sangre arterial y la sangre venosa se representan con colores distintos. Siempre van a ver en las imágenes que lo que es representado por sangre venosa tiene una coloración azulada y la roja es la arterial, pero aquí siempre se genera esa confusión, porque hay veces que las personas en realidad creen que en algún punto hay
se torna de este color la sangre venosa. Y no, no es así. Es únicamente la representación que se le da a lo que es la sangre desoxigenada, se coloca en ese color, nada más. Pero si en realidad ustedes quieren ver la diferencia entre lo que es una sangre venosa y lo que es una sangre arterial, es nada más viendo la coloración del rojo que presentan. En esta imagen yo les puse unas jeringas que contienen sangre, por un lado arterial y por otro sangre venosa. A simple vista ya se puede notar cuáles son las diferencias. La sangre arterial es la que es mucho más brillante, que tiene una coloración rojo brillante. Esa es mi sangre arterial. En cambio, la sangre venosa se ve más opaca, más oscura, más parda. Y esto es nada más porque en venosa no tenemos el oxígeno que presenta la sangre arterial. Entonces, nada más que para aclarar esos puntos les coloqué esta imagen, porque sí es muy común que se represente de esa forma lo que es sangre venosa y sangre arterial. Ahora, nuestros vasos en general tienen la función de transportar nuestro oxígeno, los nutrientes a las células de todo el cuerpo. También llevan el dióxido de carbono, el producto de desecho. Hacen también su parte en lo que es la mantención de lo que es la PA, de la presión arterial. También cumplen funciones muy importantes. Aquí podemos ver los calibres de cada vaso. Tenemos las arterias, tenemos los capilares, tenemos las venas. Ahora, si yo les pregunto, arterias, venas, capilares, acá falta algo. Y se van a dar cuenta porque cuando yo les hablo de cada uno, esto sí les voy a decir que vayan anotando porque son características que tienen que conocer. Primeramente, van a poner las arterias. ¿Qué transportan las arterias? Van a colocar, las arterias transportan la sangre desde el corazón. ¿Está bien? La sangre desde el corazón son transportadas por las arterias. Ahora las venas que la traen de vuelta la sangre al corazón. Entonces, arterias van a transportar la sangre desde el corazón. Las venas la traen de vuelta al corazón. Y los pequeños capilares, que pueden ver que su calibre es mucho más chiquito, ¿qué hacen estos vasos? ¿Cuál es su función principal? Estas van a actuar como una estación de transferencia entre arterias y venas. De nuestros capilares, nosotros vamos a tener arterias mucho más chiquititas y venas mucho más chiquititas interconectadas a los vasos principales de cada uno. Por ejemplo, las arterias que tienen un tamaño más pequeño son las arteriolas, que son como mini arterias que se van ramificando en estos capilares. Y por el lado de las venas, estas pequeñas venas se denominan vénulas. Los componentes de las venas más pequeñas que van a succionar la sangre de los capilares y van a fusionarse con las venas más grandes que van a dirigirse al corazón. Entonces son como una estación que se interconectan y cumplen una función específica. ¿Qué van a hacer? Arterias se ramifican en pequeñas arterias y se van a unir a estos capilares. De la misma manera, venas van a hacer también su parte. Van a unirse pequeñas venas a los capilares para hacer estas funciones, estos intercambios de sangre de acuerdo a cada sistema circulatorio. Ahora, en conjunto, esta extensa red va a formar en sí un sistema cerrado. Y hablo de todos los vasos, hablo de las arterias, hablo de las venas, de las vénulas, de las arteriolas. Todo esto forma en el cuerpo un sistema cerrado, donde se encuentra la sangre fluyendo. La sangre está dentro de estos vasos, en todo momento. Recuerden, 5 litros o más se encuentran recorriendo todo el sistema. Ahora, en todo momento van a estar aquí, pero ¿qué ocurre?
tenemos una persona que está hipotensa, con una presión muy baja, ¿qué está ocurriendo? Vemos que presenta una lesión abierta y hay sangre. ¿Y qué va a pasar con este circuito que es herméticamente cerrado, que protege la sangre? Va a estar dañado y, por ende, la sangre va a salir del sistema. Por ejemplo, si ustedes se pinchan un dedo, van a notar que van a tener una pequeña gotita de sangre. Lo mismo, ustedes van a ver que este sistema cerrado tiene un daño y se está escapando la sangre. Si sufren alguna lesión, algún golpe, alguna parte del cuerpo se golpea contra una mesa, contra una esquina, una hora más tarde quizá ustedes van a notar un moretón grande. Eso son los vasos sanguíneos que están más hacia la superficie, que están dañados. Entonces, los vasos sanguíneos nuevamente van a volver a su coloración cuando esto sane. ¿Por qué? Porque los moretones son las hemorragias internas del tejido conectivo laxo. Entonces, todo este sistema fisiológicamente normal tiene que estar cerrado para que circule toda la sangre en el cuerpo y se cumpla esta función. Bueno, pasamos a lo que es presión. Y aquí espero que tengan el estetoscopio para ir escuchando. Bueno, yo les hablé de dos presiones que mantenían nuestro corazón. Una era alta y otra era la baja. Ahora, cuando venga, a ver, no tengo aquí. El corazón se relaja, ingresaba la sangre a nuestras cavidades superiores. Ustedes pueden ver en la imagen una primera fase y una segunda fase. ¿Está bien? Aquí. Estas son las fases sistólica y diastólica. Cuando yo les hablo de la fase sistólica, esta es causada por la presión alta. ¿Qué quiere decir? Hablamos de la sangre que se encuentra en la cavidad ventricular, en la cavidad inferior del corazón. La fase de sístole es la fase de contracción. ¿Qué ustedes van a escuchar en este momento? Si ustedes auscultan o miden la presión, en el primer sonido que escuchen, el tip tap, ese primer sonido es el cierre de la válvula mitral y la válvula tricúspide. Mi primer sonido. Y si yo les digo sístole, hablo de la presión alta que genera el corazón para que eyecte la sangre. Lo normal de la sístole es que sea de 120 milímetros de mercurio. Lo normal puede inclusive llegar a tener 90 milímetros de mercurio en esta fase un paciente. Ahora, y anoten eso. Fase de sístole es la contracción ventricular y es la que se causa por es la causada por la presión alta que ejerce el corazón. Y coloquen también lo que se escucha válvula mitral y válvula tricúspide cerrarse. La segunda fase, la fase diastólica, es cuando nuestros ventrículos ya se encuentran relajados. ¿Y qué ocurría? Ingresaba la sangre al corazón a una presión mucho más baja. Mi diastólica es mi presión baja. Lo normal, que es lo ideal, es 80. Puede llegar a tener 70, un paciente sigue siendo normal. Si ya tiene 60 o por sobre 80, un poco más, es algo anómalo y puede ser por alguna causa patológica. Entonces, mi fase diastólica es cuando los ventrículos se relajan para recibir el volumen de sangre en las cavidades superiores. Cuando estas válvulas se cierran, la sangre a alta presión que sale del corazón trata de regresar rápidamente. Recuerden que cuando se hace la contracción ventricular se generaba la presión alta, salía la sangre, esta tenía que regresar al corazón, pero por una presión mucho más baja.
Lo que ustedes pueden escuchar en la fase diastólica es válvula aórtica y pulmonar que se cierran al comienzo de la diástole. Las válvulas que eran las que sacaban la sangre del cuerpo se cierran para que empiece a cargarse el corazón nuevamente. En esta imagen pueden ver cómo funciona correctamente, cómo va ingresando a la parte superior del corazón, a las cavidades auriculares, cómo se abren las válvulas tricúspide y mitral para que la sangre ingrese a ventrículos, cómo estas se vuelven a cerrar para que la sangre del ventrículo se eyecte por nuestra válvula aórtica. O en el caso de que si está en ventrículo derecho, esta pase a la circulación pulmonar por nuestra válvula, que es la pulmonar, válvula pulmonar. Ahora, muchos seguramente ya se tomaron la presión o cuando van a consulta, les miden la presión y les dicen 2 cifras. Supongamos, o a veces ustedes pueden escuchar que la cifra es un poco baja, porque no suelen decir la cifra completa. Yo les dije que la sistólica, la normal es de 120 milímetros de mercurio y nuestra diastólica es de 80. ¿Por qué? Porque una es la alta y otra es la baja. Ustedes a veces pueden escuchar que les digan 12,8. Y eso está mal, muy mal. Nunca utilicen esas cifras para, no sé qué quieren hacer cuando solamente dicen esos números, pero ninguna persona puede tener esa presión, no está viva. Entonces, la enfermera siempre les va a dar 2 cifras. Estas son nuestra presión alta, nuestra presión sistólica y nuestra presión diastólica. Entonces, lo que ustedes tienen que saber en cuanto a los valores de la presión arterial es esto. La sistólica es la máxima, que se produce por la contracción de los ventrículos que empujan la sangre hacia los tejidos del cuerpo. Mientras que la presión arterial diastólica es la presión que ocurre cuando nuestros ventrículos se empiezan a relajar para que ingrese nuevamente la sangre al corazón. Son los 2 valores que van a manejar y yo les puse una tablita de la presión arterial. Pueden fijarse que tenemos, por un lado, la sistólica, que nos muestra cuáles son los valores normales, cuáles no son normales. Lo mismo, la diastólica, también tenemos cuál es la normalidad o cuál se presenta en caso de alguna patología. En este caso tenemos nuestra categoría hipotensión, que es cuando la presión está muy baja, y esto puede ser 80-60, menor a 80-60, en ambos casos. Lo normal. Si hablamos de la presión sistólica aislada, lo normal es 80-120. Esos son mis rangos de normalidad. Fuera de eso, ocurre algo en el organismo. Si es muy bajo, si está por encima de esto, algo está ocurriendo. Si nos vamos a la siguiente presión, diastólica, me dice que lo normal es 60-80. Sigue siendo normal 60, entonces. Supongamos que mi paciente tiene 90-70. 90 me dice por mi sistólica y 70 por la diastólica. ¿Es normal o ustedes creen que no? Si ustedes ven las cifras, sigue siendo normal porque está dentro de estos rangos. Un paciente que está por ingresar al área de la hipertensión, es una prehipertenso, puede ser de 100, realmente no 120, sino un poco más, 130, 139 en sistólica, mientras que la diastólica por encima de 80, 89. Y luego tenemos nuestras graduaciones de lo que es hipertensión grado 1, hipertensión grado 2, pacientes que presentan crisis hipertensivas. Todo esto valorado por estas presiones. Entonces, ustedes tienen que manejar ambas presiones. Y hoy tienen que saber esto, cómo se genera esta presión en estas cavidades, cuál es la alta, cuál es la baja.
Esto es lo importante de la parte de presión. Y ahora, si tenemos un poquito de tiempo, si tienen alguna duda, no guarden su duda, pregúntenme ahora, porque entramos al sistema eléctrico. Y tenemos 10 minutos o 15 minutos, pero podemos empezar haciendo una introducción a este sistema. Bueno, el corazón dijimos que mantenía nuestra presión, movilizaba la sangre, transportaba los nutrientes, el oxígeno, material de desecho, células sanguíneas. No solamente hace esto, el corazón también se electrifica. ¿Qué quiere decir? El corazón tiene, aquí tenemos un sistema que genera impulsos eléctricos. ¿Por qué creen que el corazón tiene este sistema? El corazón tiene que latir, tiene que moverse, y para eso necesitamos un impulso eléctrico que active nuestras células y empiece a contraerse este corazón. Entonces, sí, nuestro corazón tiene un sistema eléctrico. Tenemos mucho más que estudiar aún, porque ya vimos las estructuras. Ahora vamos a ver otras estructuras. No son muy complejas, son sencillas, y esto, chicos, yo quiero que manejen muy bien, porque nosotros vamos a tener una práctica sobre un método cardiológico que seguramente muchos ya se habrán hecho en algún momento de su vida o tienen una noción de lo que es el electrocardiograma. Entonces vamos a necesitar conocer bien este sistema. Ahora, ¿qué pueden ver en la imagen? ¿Ven cómo se genera un impulso? Yo quiero saber qué estructura genera este impulso, a qué velocidad va pasando por cada parte o cada estructura, cuáles son los nombres de estas estructuras. Acá pueden ver de una forma más lenta la imagen, cómo se genera en un nódulo y empieza a recorrer la electricidad. ¿Qué ocurre con el corazón? Empieza a contraerse. Y esas ondas, o esas deflexiones que ustedes pueden ver a un costadito de la imagen, son las ondas que se leen en el electrocardiograma, que en realidad es este recorrido que hace el impulso eléctrico por cada estructura del corazón. Esto es lo que ustedes van a aprender, van a analizar, van a ver en el estudio diagnóstico y les va a encantar. Es la parte más linda, que a mí me encanta, me gusta mucho del corazón. Entonces, sistema eléctrico, vamos de nuevo a estructuras. Ahora, si se fijan siempre, fíjense siempre en la imagen para analizar un poco más qué ocurre. Yo les voy a hablar de una primera estructura donde se genera el impulso eléctrico. Tenemos un nódulo que se llama sino auricular, también conocido como un nodo SA. Este nódulo está por encima de la aurícula derecha. Ven como ahora que ya manejan las estructuras del corazón, ya pueden decirme anatómicamente dónde está un nódulo. ¿En qué parte? ¿Cerca de qué vaso o gran vaso está? En la imagen ya pueden ver, este nódulo está en la aurícula derecha, sobre la aurícula derecha, cerca de nuestra vena cava superior. Este nódulo, esta estructura va a ser el que impulse, el que inicie el impulso eléctrico del corazón. También le denominamos marcapasos natural del corazón. ¿Y por qué es un marcapasos? Ustedes habrán visto o conocen los marcapasos, son estos dispositivos que se le colocan a algunos pacientes, y lo que hace un marcapasos en sí es detectar cuando el corazón presenta un ritmo irregular. ¿Y qué ocurre? Entonces, este pequeño dispositivo que también que tiene pilas, es lo que hace es detectar estos ritmos irregulares en el corazón y manda un impulso eléctrico. ¿Para qué? Para activar la contracción y empezar a latir nuevamente al ritmo normal. Por eso se le denomina marcapasos natural del corazón. Entonces, chicos, lo que tienen que saber de la primera estructura del nodo SA o nódulo sinoauricular es que este es el que empieza, el que genera los impulsos eléctricos. Y también determina entonces, por ende, la contracción
o frecuencia de contracción a la que va nuestro corazón. Si ustedes se fijan, debajo de nuestro nódulo SA, ¿qué pueden notar? Esto pueden anotar también. 60 o 70 impulsos por minuto. Si yo les pregunto, sí, mi nodo SA va a impulsar, va a generar la electricidad en el corazón, la corriente. Pero, ¿a qué velocidad? ¿Cuáles son los impulsos a los que va por minuto? El nodo SA va a 60 o 70 impulsos por minuto. Ahora, si tengo que pasar a las siguientes estructuras, ¿a qué velocidad va esta electricidad? Va a generar entonces mi nódulo 60, 70 impulsos eléctricos por minuto. Eso es lo que genera. ¿A dónde va a pasar esta electricidad o estos impulsos? A otras estructuras de este sistema. Y acá hablamos de nuestros haces internodales o internodulares. Pueden ver que son como 3 cablecitos. Uno de ellos parece que va a la aurícula izquierda, porque va a la aurícula izquierda, que quiere decir que se ramifica. Ahora, los haces internodales tienen que transmitir estos impulsos a la aurícula. Entonces, la función de estas estructuras que continúan al nodo SA son las de transmitir el impulso eléctrico a las aurículas. Consta de 3 partes. Y aquí volvemos a lo que es anatomía. Haces internodales. Tienen que anotar, vayan anotando todo para que después preguntarme. Ahora, primeramente tenemos el anterior, vía internodular anterior, tenemos la media y tenemos la posterior. Estas son 3 vías internodales. Cómo van ramificándose. Y quiero que noten que de una de estas vías, si hablamos de la vía internodular anterior, se va ramificando a nuestra aurícula de izquierda. Ahora, la electricidad por estas vías va a pasar a 0,03 segundos. Quiere decir, en estas estructuras la electricidad pasa a una velocidad muy rápida. Aquí va rápido. ¿Y dónde tiene que pasar? Dijimos que esta electricidad debe pasar a nuestras aurículas, primeramente. Ahora, quiero que se fijen en el fascículo o en la ramificación aquí, que pasa a aurícula izquierda. Aquí tiene. Esta estructura también tiene un nombre propio, y es nuestro fascículo de Bachmann, que es también el aparato de conducción interauricular. La función que cumple como tal esta ramificación de nuestra vía anterior, internodular anterior, es que la electricidad pase también a la otra aurícula. Desde nódulo SA a nuestras vías, esta tiene que pasar al lado izquierdo también. Tiene que haber una contracción, tiene que haber un movimiento. Entonces, tiene que cumplir esta función, estas vías. Y ahora, ¿dónde pasa? Vamos a ver que ahora la electricidad ya pasó por aurículas, ya pasó por estas estructuras y tiene que pasar a otro nódulo. Hablamos del nódulo auriculoventricular o nodo AB. Ahora, en este punto, en esta estructura, tienen que saber que la electricidad o el impulso eléctrico aquí queda un poco más retenido, no como en la estructura anterior, que la velocidad era mucho más rápida. Aquí se frena. ¿Por qué se frena? Para que exista este retraso, para que las aurículas puedan vaciar la sangre hacia los ventrículos, tiene que haber un retraso en la velocidad. Entonces, para que no empiece el corazón a contraerse rápidamente, sino que primero las aurículas vacían su sangre hacia los ventrículos, puedan cerrar las válvulas antes de que comience esta contracción ventricular. Por eso es que
Este nódulo tiene que frenar un poco más lo que es el impulso eléctrico. Entonces, pueden colocar esto. Y en la imagen pueden ver varios sectores. Tenemos también el tabique, que hablamos del tabique auricular, el intraventricular. Hablamos de un seno coronario, que es nada más que una cavidad vascular por donde ingresan venas, porque recuerden que de este lado del corazón ingresa la sangre venosa. Y aquí también tenemos nuestra válvula tricúspide. Ahora, más abajito, tenemos otras estructuras que son el haz de Higgs. El haz de Higgs empieza a ramificarse en izquierda y derecha. Nace de nuestro nódulo auriculoventricular y tiene estas ramas de división. Ahora, las dos ramas del haz de Higgs van a pasar ramificándose por nuestros ventrículos y van a formar la denominada red de Purkinje, que van a transportar a su vez los estímulos o los impulsos eléctricos hacia nuestras fibras musculares ventriculares. ¿Para qué? Para que el corazón o la parte ventricular pueda contraerse y de esta forma expulsar la sangre. Recuerden que este sistema se genera para que el corazón esté en movimiento. Entonces, cada estructura es muy importante, desde las que actúan a nivel auricular hasta las que están a nivel ventricular, que es donde termina este sistema.